Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Periodistas, un espacio que codirigimos Álvaro Delgado y su servidor Alejandro Páez Varela. Hoy es martes 20 de agosto y nos da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en esta emisión que es totalmente en vivo desde las cabinas de Grupo Radio Centro. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien. Encantado de estar ya en la cabina de Grupo Radio Centro, empezando el segundo día de la semana laboral aquí en Los Periodistas. Bienvenidos a este programa que va a estar como todos los días calientito, sabroso, con mucha información de interés público y con análisis. Sí, pues bueno, sin más, vamos a revisar algunos de los temas de la propuesta de los temas para la portada de mañana. Y Rosario Robles tuvo 2 domicilios más. Su defensa lo reconoce, lo acepta en una entrevista radiofónica. Pues entonces, ¿cuántos domicilios tiene, Álvaro? Pues ella dijo siempre que tenía una casita, vivía en un pueblito allá en Coyoacán. Exacto. Y que, pues, nada más. Bueno, y ahora resulta... Le salió estos otros 2 domicilios. 3, 1. Y uno más en Torreón. Sí, 2, 1 en Paseo de la Reforma 222. Otro en Polanco. Y otra casita allá en Torreón, Coahuila. Al menos domicilios. Y la minería no genera desarrollo ni trae empleo en los pueblos, que eso sí, daña pues a diario. Es un tema, Alejandro, y usted que nos escucha, un tema fundamental. La minería, en efecto, extrae mucha riqueza del subsuelo, pero ¿qué tanto de esa riqueza se queda en los pueblos devastados? Bueno, pues el informe de Fundar dice que no nos deja demasiado, ni deja desarrollo, ni deja empleos en los pueblos que contamina. Y bueno, en otro tema, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló hoy, que ya se está dialogando con grupos armados que quieren pacificarse. ¿Cuáles? No dijo. No dijo. El presidente le puso un estate quieto a los grupos de Morena que se están disputando el Senado de la República y le puso dedicatoria a Monreal y a Martí Batres. Por rijosos. No dijo a quién se refería, pero de eso también le vamos a informar el día de hoy. Y bueno, 2 automovilistas responden a 2 asaltantes. Les disparan en la cabeza y los dejan tendidos en las calles. Pasó en la Ciudad de México, en la capital de la República, y pasó también en el Estado de México, la entidad que es vecina a esta capital. Y son las 6 de la tarde con 4 minutos cuando les hacemos la gustada pregunta del día, Álvaro Delgado. Sí, tiene que ver precisamente con lo que hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó en el sentido de que está dialogándose con grupos armados. ¿Está usted a favor o en contra de pactar con grupos del crimen organizado para pacificar al país? Y ojo, no estamos diciendo que se esté dialogando, porque esa interrogación quedó abierta, eso quedó abierto el día de hoy, mientras en la frase de Olga Sánchez Cordero nunca está la palabra, las 2 palabras crimen organizado. No, grupos armados. Nosotros le estamos preguntando, claro. Sí le estamos preguntando si estaría usted a favor o estaría en contra de un pacto con grupos del crimen organizado con el objetivo de pacificar a México, básicamente. El presidente de la República lo dijo en su campaña y aún desde antes de que haría todo para pacificar al país. De eso vamos a hablar ampliamente a raíz de esta declaración de la secretaria de Gobernación. Pero llámenos si usted tiene una respuesta a la pregunta que hoy le hemos formulado. Teléfono multilínea 5259 1197 o
a través de YouTube y de Facebook en vivo, donde nos puede seguir también, además de la frecuencia de Grupo Radio Centro, Alejandro. ¿Está usted a favor o en contra de pactar con grupos del crimen organizado? Llámenos, aquí estamos, vamos a un corte. Escríbales al Twitter. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en Radio Centro 97.7. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Los Periodistas, programa que se transmite totalmente en vivo desde Grupo Radio Centro. Damos las gracias a la operación técnica que permite este programa, a Manuel Mendoza y Fabricio Almazán, a nuestras telefonistas Alejandra Ávila y Socorro García, en la redacción a Mónica Fuentes, en la coordinación de entrevistas a Georgina Monroy y a nuestro productor Ángel Arellano. Bueno, aquí le hemos informado desde el viernes mismo de la detención allá en Argentina del empresario de origen argentino, precisamente Carlos Ahumada, expareja de la ex jefa de gobierno Rosario Robles, y hoy presa en el penal de Santa Marta, Catitla, acusada de omisión en el caso de la estafa maestra. Pero hoy, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Carlos Ahumada, que fue, usted lo recuerda, pieza clave en los videoescándalos de hace 15 años, de marzo de 2004, no ha sido exonerado, a pesar de que fue liberado allá en Argentina el fin de semana, y que la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto lo dice la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, perdóneme usted, ha reiterado que el empresario no ha pagado el monto del impuesto sobre la renta omitido, tampoco ha pagado cargos ni multas. Y bueno, el comunicado es un poco más amplio, dice que de hecho el procedimiento de extradición que se inició en agosto de 2018, es decir, ojo aquí, en el sexenio anterior, continúa y su curso normal, por lo que la Fiscalía hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud en los términos del tratado de extradición que existe entre ambos países, entre Argentina y México. Eso es lo más reciente sobre Carlos Ahumada, y sobre Rosario Robles hay más. Su defensa aceptó hoy que la exsecretaria de Estado tuvo 2 domicilios alternos al de la calle Las Flores, en el pueblo de Los Reyes, en la alcaldía de Coyoacán. En una entrevista de radio, Julio Hernández Barros, su principal abogado, admitió que las propiedades están en 2 zonas exclusivas de la capital mexicana. A ver, uno de estos domicilios se encuentra en Reforma 222. Para quien no está muy familiarizado con esto, le contamos, es un edificio, un complejo, donde hay habitacional y comercial. Así es, donde hay tiendas, hay de marca, hay departamentos de lujo, hay restaurantes, en fin. Esto está sobre Paseo de la Reforma, en el mero corazón de la capital mexicana, junto a la zona rosa. El otro domicilio está en Tennyson y 223, en una zona también exclusiva allá en Polanco. Y fueron empleados por Robles Berlanga como domicilios alternos. Sí, el abogado Hernández Barros dijo no saber del domicilio de Puerta Antigua. A ver, ¿dónde es esto? Esto es, Puerta Antigua es un fraccionamiento, está en el fraccionamiento Rincón de San Ángel, allá en Torreón, Coahuila, pero también ese domicilio fue usado como aval. El problema es que la dueña de esa última dirección, es decir, ya tenemos 4 direcciones hasta este momento, 4 domicilios. La dueña de esta última dirección está relacionada con la estafa maestra. Y bueno, tenemos a Arturo Rodríguez, colega, amigo, periodista de Proceso, quien había adelantado en la edición anterior de la revista la existencia de estos 2 domicilios, los primeros, los que reconoce ya el abogado el día de hoy, que efectivamente, pues sí, los utilizaba la señora Robles, y que salieron de la nada estos domicilios. Vamos a conversar con él. Había Arturo hablado sobre estos 2 domicilios, hoy llega esta confirmación y nos da muchísimo gusto recibir a Arturo vía telefónica aquí en Los Periodistas. Bienvenido, Arturo. Arturo Rodríguez, compañero de Proceso, bienvenido a Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Álvaro, como siempre, un gusto saludarlos.
Pues, ¿cómo está el asunto, oye? Porque cada vez que le rascan un poquito salen más domicilios de Rosario Robles. Pues mira, la semana pasada creo que a todos nos llamó la atención la decisión del juez de dictar la prisión preventiva, porque ella insiste en su audiencia de imputación en tener un solo domicilio desde hace 24 años, que es en el pueblo de Los Reyes, en Coyoacán, en la calle de las Flores, y que efectivamente, bueno, pues es un domicilio conocido de Rosario Robles. Sin embargo, la Fiscalía aporta en esta audiencia un domicilio adicional en Tennyson 223 en Polanco, un sector pues muy exclusivo para quienes escuchen fuera de la Ciudad de México, un sector de altísima plusvalía, en el que ella acredita a la hora de tramitar su licencia de conducir, pues que ese es su domicilio. A mí me llamó la atención porque yo recordaba, y quizás ustedes recuerden por allá en 2004, aquel domicilio que también estuvo dentro de una averiguación previa por el asunto con Ahumada, que estaba en Reforma 8, Reforma 9, en Tizapán, que es, pues digamos que en la zona de San Angelín, que también es otra zona de alta plusvalía. Así es. Me puse a buscar y sale este domicilio de Reforma 222. Aquí ya estamos hablando de 4 domicilios. Hicimos un recorrido, consultamos pues a personas que trabajaban en estas zonas, y nos confirman que efectivamente, y en particular en Reforma 222, había vivido hasta finales de 2017, principios de 2018, Rosario Robles, y pudimos consultar en algún momento el contrato de arrendamiento, donde ella ofrece un domicilio adicional, que es este que se mencionaba de Puerta Antigua. A la hora de firmar, bueno, pues declara el arrendatario, declara el arrendador, etcétera, y el arrendatario tiene que su domicilio está en Puerta Antigua, en este fraccionamiento de Rincón de San Ángel, en Torreón, Coahuila. Con este dato yo me puse a buscar, digo periodísticamente, pues con las fuentes que uno puede consultar mayoritariamente abiertas, y resulta que este domicilio es propiedad de una persona de nombre Susana Islas González. Hago una búsqueda posterior en el Registro Público del Comercio y resulta que Islas González es accionista de una empresa que se conoce o que está registrada como Marcher, que es una de las razones sociales que recibió recursos o transferencias de manera irregular, de manera injustificada, identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, en este esquema que pues se ha dado en llamar la estafa maestra, que no es otra cosa más que un desvío de recursos pues perfectamente estructurado. A ver, Arturo, estamos hablando con Arturo Rodríguez García. Él es compañero reportero de la revista Proceso, y en esta revista, en el número que está en circulación, Arturo Rodríguez García publica un reportaje que los editores de Proceso titularon De Reforma 222 a Santa Marta, Acatitla. Son dos cosas, Alejandro. Uno, no es cierto entonces que Rosario Robles tenga un solo domicilio, sino que son 4, por una parte. 4 domicilios relacionados con ella. Y en segundo lugar, uno de esos domicilios está ubicado en una dirección de una de las empresas vinculadas a los saqueos mediante lo que se denomina la estafa maestra. ¿Es así? Exactamente, así es. Que además tiene una particularidad. La señora Susana Islas es o fue esposa de un familiar de Rosario Robles, que se llamó Mauricio Berlanga Quintero, quien desapareció en 2010 en una operación pues de estas que se daban mucho en ese momento en la zona de La Laguna. Fue desaparecido y finalmente judicialmente reputado ya como
desaparecido y por lo tanto ella asume la sucesión patrimonial de esta persona, familiar de Rosario Robles. Además, es hermana de una persona de nombre Alejandro Islas González, que es socio de otras dos empresas que están dentro del mismo esquema de defraudación de Sedesol. Entonces la prisión preventiva decretada por el juez Delgadillo Padierna está sustentada en la posibilidad de que ella pudiera darse a la fuga porque no había declarado o porque tenía otras direcciones. Particularmente la de Tennyson. Hasta ese la de momento, Polanco. Exactamente, hasta ese momento digamos que las autoridades pues no habían acreditado el domicilio de Reforma 222 y mucho menos de Puerta Antigua en Torreón. Es decir, la decisión del juez se basa, como efectivamente lo explicas, en que ella tiene un domicilio adicional, un domicilio alterno, al que declara que es en el que ha vivido los últimos 24 años. Hoy lo que sabemos, hoy lo que podemos afirmar, de acuerdo, bueno, pues a este reportaje que tú publicas, el proceso, que no era nada más 2 domicilios, que son 4, pero además, y esta es la otra parte, eso tiene que ver, digamos, con la mentira o la falsedad en su declaración durante la audiencia. La otra parte tiene que ver con que uno de estos domicilios es propiedad de una persona que forma parte de las empresas favorecidas de manera ilegal con este esquema de defraudación de Sedesol, que es una, digamos, yo lo pondría en estos términos, tendría que ser una nueva línea de investigación para la Fiscalía General de la República, porque hasta este momento a Rosario Robles no se le ha imputado una relación directa con el desvío de recursos, sino que la imputación, el delito, es por ejercicio indebido del servicio público, por saber que había una irregularidad y no haber actuado ni haber notificado a su superior al respecto. Claro, el domicilio de Torreón, que yo creo que es el que tiene hasta este momento mayores implicaciones, sobre todo porque, pues bueno, puede decir perfectamente, oye, no, es que se me dificultaba llegar hasta la secretaría, estaba bien lejos, ir desde allá, desde Coyoacán y luego regresar hasta acá, tal, pues no, me tuve que rentar una cosita por ahí, por Reforma, para llegar pronto y demás, pero cuando llegas, Arturo, a preguntar, bueno, pues sí, la señora pues tiene derecho a rentarse un jacalito ahí en Reforma 222, y ahí pues llega Arturo y les dice, oiga, pues a ver, préstenme el aval que puso esta señora, y resulta que el aval que pone para rentar su jacalito de Reforma 222 es nada menos que una dirección que está hasta Torreón, que te garantizo que pues qué cercanía puede tener, digamos, Rosario Robles allá hasta Torreón. Bueno, vas a Torreón y no solamente es que hay un domicilio que le sirve de aval en Torreón, no solamente es eso, sino que el domicilio de Torreón está vinculado así literalmente a la estafa maestra, de la que ella no es responsable directa, sino simplemente una persona que durante los 6 años que operó la estafa maestra, pues no se dio cuenta, no se enteró. O sea, la importancia que tiene el domicilio de Torreón es que ella ya operó pues con gente relacionada con la estafa maestra. ¿Es correcto, Arturo? Sí, es un poco peor, porque en realidad el instrumento, el contrato de arrendamiento de Reforma 222 no tiene aval, no tiene diferentes características que un contrato de arrendamiento regularmente tienen, pero en realidad es un domicilio, el de Torreón, que ella plasma en el contrato como propio, es decir, como si fuera su domicilio. Y tú dices, esa debe ser una línea de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Sabes si está siendo una línea de investigación? No lo sé, yo he estado tratando de contactar con la Fiscalía, di algunas notas en el estado de Coahuila que no he podido tampoco corroborar sobre la supuesta confirmación o la confirmación que habría hecho la Fiscalía en la entidad
de este domicilio de Puerta Antigua. Sin embargo, no he podido aún establecer comunicación con la Fiscalía General de la República. Híjole, pues tal cual como empezaba la conversación, le rascas un poquito y le siguen saliendo cosas. Acuérdense ustedes que por lo menos la idea que Rosario Robles ha querido vender todo este tiempo es que ella tiene un domicilio, una casita por allá en Coyoacán, y luego una cuenta con 20,000 pesos que está desgraciadamente congelada, pero llega a presentarse al juzgado en un BMW y paga abogados. ¿De dónde? ¿De dónde paga esos abogados, Arturo? Ese es una de las incógnitas, especialmente porque uno de los despachos es muy costoso, el de Olea. Pero además me parece que también es una fórmula que ella ya tiene muy aprendida. Ustedes recordarán en el 2004, cuando también decía que tenía una sola vivienda, que era justo esta, la de las flores en el pueblo de los Reyes en Coyoacán, y también en algún momento durante aquel escándalo fue una entrevista, si no me equivoco, a Televisa, y mostró un estado de cuenta en el que nada más tenía 3,000 pesos. Claro. Es como una fórmula en la que ella siempre se ha manejado con un cierto tufillo ahí de chantaje sentimental en sus declaraciones, que por otra parte pues contrastan con el nivel de vida que se ha dado y que se nota pues tanto en las prendas, en los vehículos, esas cosas que hasta no en el calzado. Por ahí uno de los sitios le contó en una semana calzado por casi 100,000 pesos. Los zapatos que se fue cambiando una semana, 100,000 pesos. Digo, para tener 20,000 pesos en una cuenta, ¿no se te hace un exceso de estarte comprando esos zapatos? El asunto es, y esta es una especulación de mi parte, que los recursos desviados de la estafa maestra, que oficialmente son más de 5,000 millones de pesos, por lo menos en la imputación a la investigación de la Fiscalía General de la República, fueron transferidos o convertidos en dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo no se tiene en cuentas bancarias, sino se puede tener debajo del colchón, enterrado en cajas fuertes en algunos domicilios. Insisto, esa es una especulación mía. Por lo pronto, es muy relevante la información que publicas en Proceso, Arturo Rodríguez, de estos domicilios que omitió, que ocultó Rosario Robles y que tú descubres ahora no solamente en Polanco, en el Paseo de la Reforma, sino en Torreón, Coahuila. Pues muchas gracias, Álvaro. Sí, es creo que un momento en el que van a empezar a salir más cosas. Creo que, bueno, como periodistas luego tenemos los límites de depender tanto de las fuentes abiertas, pero claro, seguramente las autoridades tendrán los instrumentos para poder ir más a fondo en esta historia. Muchísimas gracias, Arturo Rodríguez, colega, amigo de la revista Proceso. Gracias por estar en Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Y sobre este mismo tema, una actualización rápida. El periódico Reforma, el reportero Rolando Herrera, publica que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda indaga la venta de terrenos federales que hizo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, y lo está diciendo el titular de la UIF, de la unidad, Santiago Nieto. Sí, en las transacciones de la compra-venta de estos terrenos, dijo Santiago Nieto Castillo, presuntamente están involucradas empresas fantasma, tal como ocurrió en el megadesvío de recursos operado entre 2013 y 2018 desde la Secretaría de Desarrollo Social y la propia SEDATU. Pues tal cual, Álvaro, tal cual, le sigue rascando y sigue saliendo cosa. Vamos a ir a un corte, no se mueva porque hay programa y está movida la tarde. Gracias por estar aquí.
Regresamos aquí a Los Periodistas en Grupo Radio Centro con Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Hace minutos, la Secretaría de Gobernación emitió pues vía Twitter tres mensajes en los que señala lo siguiente. La Secretaría de Gobernación informa que las supuestas expresiones de su titular, Olga Sánchez Cordero, en relación a una supuesta intención de diálogo del gobierno federal con bandas del crimen organizado, son falsas. Producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la Secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran para beneficio de sus comunidades. El gobierno federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado. ¿Por qué es esto, Alejandro? A ver, se puede inferir por las declaraciones que hay en las que están publicadas, las textuales de la secretaria, que efectivamente pudo haberse entendido así. Y como hay mucha voluntad de estar interpretando a cualquiera de los funcionarios para hacerlos quedar mal, pues obviamente que sí pudieron haber editado para que la secretaria se viera como si estuviera invitando a el Mencho a sentarse en la mesa para perdonarlo. Eso es lo que perfectamente se puede interpretar si editas estas declaraciones. El textual es el siguiente, dice: hemos estado en zonas de Guerrero, en zonas de Tamaulipas, en zonas de La Huacana, en Michoacán, para tratar de avanzar en la pacificación del país. Estos grupos, al final del día, se han estado combatiendo unos a otros y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros y ya no quieren más muerte, quieren avanzar hacia la paz. Luego le preguntan a la secretaria, ¿cuáles grupos? Entonces ella responde, varios grupos. No puedo especificártelos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República, los cuales quieren caminar hacia la pacificación del país porque ya no quieren más violencia. En particular, quien trae estos diálogos así definidos, el periódico La Jornada, trae un agregadito después de estos párrafos, Álvaro, citando ya fuentes de la Secretaría de Gobernación. Y lo leo textual porque viene en este contexto. Fuentes cercanas de la Secretaría de Gobernación indicaron que los grupos a los que se refirió Sánchez Cordero son grupos civiles de autodefensa, algunos de los cuales han aceptado de poner las armas y desmovilizarse a cambio de la creación de empleos en las zonas donde viven. No habla nunca del crimen organizado, pero ahí va. Si tú hablas de hemos estado dialogando en zonas de Guerrero, está bien, ahí está lleno de crimen organizado, pero también hay mucha autodefensa. O sea, de hecho, casi toda la montaña está lleno de grupos de autodefensa. Y luego dice, en zonas de Tamaulipas, que yo recuerde, ahí no hay autodefensas. En Tamaulipas no. Ahí hay crimen organizado. Ahí hay grupos criminales. Y ese es el textual. Y luego dice, en zonas de La Huacana. Perfecto, o sea, en La Huacana ahí nacieron las autodefensas, es tierra caliente, Michoacán, es tierra caliente, sí. Y también han circulado videos últimamente de grupos armados, paseándose libremente haciendo ostentación de su armamento. Se puede perfectamente interpretar, yo diría que por 4 palabras en zonas de Tamaulipas, que hay una búsqueda de grupos, incluso del crimen organizado, pero ella no lo dice. Esa es la realidad. A ver, el equívoco y la precisión que hace la Secretaría de Gobernación a lo que declaró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, primero en el discurso que pronuncia en un evento
en Gobernación y luego a pregunta de los compañeros reporteros, tiene que ver con algo que ocurrió hace 2 años y medio con Andrés Manuel López Obrador. Usted que nos escucha recordará que en diciembre de 2017 Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración en Guerrero, de visita al municipio de Quechultenango, en Guerrero, y ahí dijo que prometió limpiar la casa y dijo, vamos a empezar desde arriba para abajo, vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, que no haya violencia. Y dijo lo siguiente, un párrafo de esa declaración en Guerrero de diciembre de 2017, que fue polémico como ahora fueron polémicas las declaraciones de Olga Sánchez Cordero. No es posible que siga, este es el párrafo siguiente. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no comparto eso. Yo sí creo que hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo. Y hubo una pregunta de un compañero reportero. Le pidieron ser más específico. ¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles? Le preguntaron, según la fecha, el audio. Estamos hablando de diciembre de 2017. ¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles? Le preguntó un compañero reportero de acuerdo con el audio. Y respondió López Obrador, vamos a plantearlo, lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad. Eso respondió. Eso es lo que responde. Y luego se genera una movilización fuerte, muy fuerte, sobre todo de familias, de las familias de desaparecidos, de las familias de los muertos en la guerra. Víctimas de la violencia, claro. De los víctimas de la violencia. Una movilización muy fuerte de opinión, porque no creen que el perdón y el olvido, más bien, creen que es que ni perdón ni olvido, como es la frase que se ha paseado de cabo a rabo en un país tan dolido, y entonces empieza una discusión a distintos niveles, tanto con López Obrador como con su propuesta y con otros actores políticos, que llega, recordarán, y recordarás Álvaro, llegan incluso esto a los debates presidenciales. Sí. Y no solamente en el contexto de la campaña presidencial se le echó en cara a López Obrador querer pactar con los criminales, con el crimen organizado, sino que ya en el gobierno, una vez que gana la presidencia de la República, en julio mismo, él reitera su planteamiento de una amnistía de mucha gente que está injustamente presa, aún vinculada a situaciones de narcotráfico, en particular la gente que se dedica, por ejemplo, al cultivo de amapola en el estado de Guerrero. Y una vez más, hoy, sectores de la oposición están diciendo que Olga Sánchez Cordero quiere pactar con el crimen organizado. Antes de eso, tú recordarás, Álvaro, que se da también los diálogos por la paz, los Así diálogos es. Aquellos en donde pues sí, algunos fueron atendidos por López Obrador, pero la mayoría de ellos no fueron atendidos por López Obrador. ¿Qué se buscaba en esos diálogos? Se buscaba una ruta para la paz trazada con las escuchas. O sea, lo que plantea López Obrador a partir justamente de esto es sentarse con la sociedad civil, sentarse con las comunidades de gente dolida, de desaparecidos, de muertos, etcétera, y conversar con ellos cuál era la mejor ruta para alcanzar la paz. Bueno, esos diálogos, por cierto,
se dieron más o menos hace un año aproximadamente, y ya no supimos nada de ellos. Bueno, el resultado de eso, ¿qué fue? Todavía no lo sabemos. Hay que recordar que sobre este tema, sobre el tema de inclusive casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, está a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encimas. En el caso de los 43 de Ayotzinapa, se creó inclusive una comisión de la verdad. Pero se supone que había un proceso de diálogo con las víctimas de la violencia, precisamente para ver si efectivamente se aterrizaba una amnistía de aquellos que, participando en grupos violentos, pudieran salir de la cárcel siempre y cuando estuvieran de acuerdo las víctimas de la violencia. Este tema se lo estamos platicando, se lo estamos recordando a usted que nos escucha a partir de la declaración que hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo en dos momentos, en un discurso y en las preguntas con los compañeros reporteros. Y como usted sabe, pues son cuestiones muy, muy delicadas. Sí. La gente lo toma con mucho interés. Hay muchos que se sienten agredidos con la posibilidad de un diálogo con el crimen organizado. Y hay también mucha gente que utiliza estas declaraciones o esta posibilidad para atacar políticamente a Andrés Manuel López Obrador. De ahí que esta tarde la secretaria de Gobernación ha expresado o puntualizado que en relación a lo que se está publicando, se está diciendo, me imagino que en las redes sociales sobre todo. Sí, por ejemplo, el presidente del PAN, que es claro, el partido principal de oposición, el presidente Marco Cortés hace un rato, vía Twitter, dijo: la secretaria Olga Sánchez Cordero y el presidente Andrés Manuel López Obrador deben precisar a los mexicanos si el gobierno de México está pactando con grupos delictivos. En Acción Nacional apostamos por la paz y tranquilidad permanente fundada en el Estado de Derecho. Y luego dice Javier Lozano, que ya no está en el PAN ni tampoco está en el PRI, creo que ya tampoco tiene empleo, dice que dice Olga a última hora, dice en un tuit de hace aproximadamente de la 1:20 de la tarde, dice: última hora, afirma Olga Sánchez Cordero que está dialogando con grupos delictivos de diversos estados de la República para pacificar el país. Esto es un escándalo. Ahora resulta que en lugar de enfrentarlos, se sientan a tomar café con ellos, la verdadera mafia del poder. Pero mira, Felipe Calderón, el personaje que se ostentó como presidente de México de 2006 a 2012, no emite ninguna opinión, pero retuitea al tal Gabriel Cuadri, que fue candidato de Elbester Gordillo a la presidencia de la República, cuando Elbester Gordillo era aliada también de Felipe Calderón, y Cuadri dice: negociar y repartir territorios entre el gobierno y grupos criminales. Eso sí nos lleva a otro nivel. Todo va a acabar muy mal. No me detengo en Cuadri, escúcheme bien, me detengo en Felipe Calderón. No es solamente el titular del Ejecutivo que declaró la guerra, una guerra costosísima en términos de vidas humanas, que se sigue pagando hasta hoy. Sino es importante que usted recuerde, y si no lo sabe, se lo voy a informar, fue Felipe Calderón el que quiso pactar con los grupos del crimen organizado, y para eso contrató a un general del ejército mexicano, un general represor, Mario Arturo Acosta Chaparro, este militar que reprimió de manera inmisericordia a la guerrilla en los años 60 y 70, y Felipe Calderón le encomendó pactar con integrantes del cártel de la familia michoacana, por ejemplo, la entrega de los responsables del granadazo en la plaza de Morelia, el 15 de septiembre de 2008. Esto está perfectamente documentado. Es decir, Felipe Calderón
le encomendó al general Acosta Chaparro pactar con los grupos del crimen organizado, incluyendo con Joaquín El Chapo Guzmán, a quien nunca capturó durante su sexenio. Y bueno, Acosta Chaparro, por cierto, Álvaro, recordarás, termina, yo recuerdo mucho ese video que es muy, muy dramático, muere, dice, bueno, tiene primero un atentado, Álvaro, ¿sí? Tiene un atentado en la colonia Roma. Sí. Es baleado. Ese es el video que yo traigo en la memoria. Le dan cuatro disparos. Es un video terrible. Supuestamente una persona que lo iba a asaltar, ¿sí? a asaltar, supuestamente. Sí. Eso es en 2010, en mayo del 2010 para ser precisos. En abril del 2012, Acosta Chaparro es asesinado en la Ciudad de México. Después de este atentado o ese supuesto asalto, ¿no? Ese supuesto asalto, pero bueno, al final es un atentado, sea asalto o no, y termina Acosta Chaparro ejecutado de una manera feroz. ¿Quién fue? Las calles Nadie de la se Ciudad ha de sabido. No Nunca se ha sabido. hoy. Lo que sí le podemos decir es que Acosta Chaparro, este general del ejército, fue el personaje a quien Felipe Calderón le encomendó la interlocución con los grupos criminales. De eso Calderón nunca ha querido decir ni una sola palabra. Pues bueno, eso es más o menos la historia de lo que ha sucedido en las últimas horas con la declaración de Sánchez Cordero. Le recordamos que hay un último tuit, hay un último mensaje de la Secretaría de Gobernación en donde señala justamente que no hay una intención de pactar con criminales. Lo cual nos lleva nuevamente a nuestra pregunta del día de hoy. Sea o no la declaración de la secretaria Sánchez Cordero, ¿está usted a favor o en contra de pactar con grupos del crimen organizado para pacificar a México? Hay un teléfono 52 59 11 97. Ya nos están llegando muchísimas llamadas. Y bueno, Álvaro, que nos hablen también de Guadalajara, nuestros amigos que nos escuchan en el área metropolitana de Guadalajara, nos escuchan en el 700 AM y en el área metropolitana de Monterrey 1540 AM. Sí, háblenos, por favor. Si algo pasa en las siguientes horas, en la siguiente hora que vamos a estar aquí pendientes, pues se lo haremos saber. Por lo pronto, son las 6:54. El presidente hoy, Álvaro, le puso un estate quieto a los integrantes de Morena. Específicamente le puso un estate quieto a los que se están disputando la mesa directiva del Senado de la República, en esta especie de zafarrancho que encabezan Martí Batres y Ricardo Monreal. Sí, en efecto. Aquí le informamos el día de ayer, de hecho hablamos con Martí Batres, claro, que denunció un fraude en la elección al interior de la bancada de Morena para definir quién va a presidir la mesa directiva del Senado. Hay que recordar que Morena, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, que son el PT y el PES, tienen mano para definir al presidente de Morena, y ayer se celebró la elección. Martí Batres alegó fraude por parte de Ricardo Monreal porque dejó votar a los senadores del partido Encuentro Social, que es otro grupo parlamentario, y la convocatoria emitida por Monreal solamente establecía que eran los de Morena. Sí, deja a los del PES entrar a votar, pero no deja a los del PT. Los del PT estaban mayoritariamente a favor de Martí Batres, y los del PES, pues bueno, seguramente ya traían la línea de Monreal para votar en contra de Martí Batres. De esto es de lo que se queja justamente Martí Batres. Sí, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que no solamente para este caso, sino para otros casos aplica lo que dijo. Aplica parejo que para quienes nos dedicamos al noble oficio de la política. Dice, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales y le debemos expresar un profundo amor
al pueblo. Y luego dijo lo siguiente. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Así muy pacíficos no han estado, porque, pues bueno, en las redes sociales, primero hubo una conferencia de Ricardo Monreal en la que dijo que hasta con notario público se certificó que la elección fuera pura y limpia y demás. Y bueno, y por el otro lado, Martí Batres señaló desde su cuenta de Twitter que no era cierto que Ricardo Monreal le hubiera ofrecido el cargo de coordinador, como Monreal había dicho. Ya están pues en el plano de los dimes y diretes, no, mucha pacificación no hubo, digamos, allá dentro de Morena. Lo cierto es que López Obrador sí trató de darle un estate quieto a los rijosos y dijo estas expresiones. No dijo quién, si Monreal o Martí, pero trató, evidentemente, de fijar una posición ante esta disputa, que es parte de una disputa mayor de la que más adelante le hablaremos también aquí en Los Periodistas. Y son las 6:58. Gracias por acompañarnos aquí en Los Periodistas. Le contamos algo que nos sospechábamos muchísimos mexicanos desde hace tiempo, pero no se había publicado, documentado, que la minería es básicamente un gran mito, que ni genera desarrollo, ni da empleos a las comunidades donde se lleva a cabo esta actividad, pero qué bien contaminan. Sí, eso concluye el anuario 2018, Actividades Extractivas en México, que realiza la organización Fundar. En los centros productores de plata de lugares como Fresnillo, como Mazapali, como Chalchihuites, oiga esto, en estos centros productores de plata, el 58% de la población vive en pobreza. Sí, esto es en Zacatecas, en Fresnillo, por cierto, de donde es Ricardo Monreal, sí. Mazapil y Chalchihuites. El 58%, efectivamente, como tú dices, Alejandro, el 58% de la población vive en pobreza. El 64% obtiene un ingreso inferior a la línea del bienestar. El 35% carece de servicios básicos en la vivienda. El 13.16% no tiene acceso a servicios de salud. Y mire usted, un 25% presenta rezago educativo. O sea, puro cuento, pues, que la minería le deje algo a los mexicanos. Y nos vamos a enlazar con Beatriz Olivera, quien es pues una de las investigadoras que desarrolló este ambicioso proyecto que, como le decíamos, se llama Actividades Extractivas en México. Es el anuario 2018. Nos da gusto recibirla aquí en Los Periodistas. Bienvenida, Beatriz Olivera. Hola, ¿qué tal? Alejandro, Álvaro, buenas tardes, un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias, Beatriz Olivera, investigadora de Fundar. Bienvenida a Los Periodistas otra vez. Gracias. Mire, bueno, todo lo que estoy viendo, los datos que ustedes arrojan en el análisis es verdaderamente demoledor. A ver, otro de los datos que ustedes dan a conocer el día de hoy. En los centros productores de oro, le hablábamos hace un momento de La Plata, en Caborca, Mazapali, Ocampo, la pobreza que tienen ahí, o sea, esas comunidades que de donde se saca el oro, la pobreza ahí es del 50% de los habitantes. El ingreso del 55% está por debajo de la línea de bienestar. Un 29% carece de servicios básicos. O sea,
llegan y se llevan básicamente todo y no le dejan nada a las comunidades. Eso es lo que yo entiendo del informe, Beatriz. Sí, así es. Justo lo que nosotros quisimos hacer al generar estas cifras, pues es contrastar estos discursos de desarrollo, de bienestar que llegan las empresas y gobiernos a venderle a las comunidades. Normalmente lo que hacen las grandes empresas mineras y, como decía hace un momento, los gobiernos también, tanto a nivel local como a nivel estatal e incluso federal, pues es señalar que una vez que se realice la actividad extractiva, es decir, que se retire el oro y la plata y que se extraiga y que se lleve a cabo toda la actividad minera, pues que se va a detonar una gran cantidad de empleos en las comunidades, que va a llegar el bienestar, que todo el mundo va a vivir mejor, y lo que encontramos pues es absolutamente lo contrario. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, que en estas partes, en estos municipios que ustedes señalan, la actividad minera no se realiza desde hace 2 años. Son actividades, son municipios que han desarrollado estas actividades desde hace décadas, incluso algunos desde la época de la colonia, sí, como en el caso de Zacatecas, en Mazapil, ¿no? Fresnillo. Y entonces en todo este periodo de tiempo la actividad minera no ha podido ser ese motor de desarrollo local, ¿no? Nosotros creemos que con esta información que estamos arrojando, además de algunos otros datos que encontramos también, como el tema del empleo, por ejemplo, documentamos que menos del 1% del empleo asegurado en el país, es decir, empleo que cuenta con seguridad social, proviene de las actividades extractivas, ¿no? Entonces, pues que no nos engañen con estos discursos de desarrollo y con estas falsas promesas, estas grandes empresas. Para nosotros es muy importante señalar que efectivamente esto es un mito, y por ello esta categoría que tiene la minería como de utilidad pública y de carácter preferente que le otorga incluso la ley, pues tiene que ser derogada, ¿no? Nosotros justo cuestionamos ¿para quién es útil la minería? Porque no es de utilidad pública, lo están demostrando las cifras, no deja en mejores condiciones de vida a las comunidades, no hay verdaderas fuentes de empleo que también permitan a la gente poder tener una vida mejor. Contrario a ello, pues hay contaminación, hay una gran devastación ambiental, sobre todo cuando se hace minería a cielo abierto. Claro. Entonces, pues no vemos dónde está la utilidad pública, ¿no? Estamos hablando con Beatriz Olivera, ella es investigadora de Fundar, que nos entrega esta investigación sobre el mito de la minería que genera progreso a las comunidades. ¿De dónde son y a quién pertenecen las empresas que extraen, muchas veces a cielo abierto, que devastan grandes territorios de algunos estados, por ejemplo en el caso de Zacatecas, y que pues no dejan ninguna utilidad desde el punto de vista del desarrollo social, Beatriz? Pues tenemos empresas de diferentes partes del mundo, principalmente canadienses, ¿no? Como es bien sabido, Canadá es uno de los principales una de los principales accionistas en estos temas mineros. También hay empresas estadounidenses y también hay empresas mexicanas. Aquí en realidad lo que nosotros concluimos es que el extractivismo no tiene nacionalidad. Lo que encontramos es que independientemente del país, de origen que esté encargado de la minería, los abusos y las violaciones que se cometen pues son por igual, ¿no? Se ha cuestionado muchísimo a la minería canadiense, sobre todo porque los estándares que aplican, y también a la minería norteamericana, porque los estándares que aplican en sus países, estándares ambientales, pues no son los mismos que se aplican en México, ¿no? O sea, las técnicas, inclusive hay partes de estados en Estados Unidos, en Norteamérica, en donde la minería a cielo abierto, que ocupa la lixiviación con cianuro, que es un proceso para extraer oro, está prohibida. Curiosamente aquí en México, pues estas mismas empresas hacen lo que le venga la gana. Exactamente. Es básicamente porque los dejan, porque también, por ejemplo, Grupo México.
Grupo México, pues usted lo puede recordar, tú lo puedes recordar también, Beatriz, por uno de los últimos incidentes, el mayor incidente de contaminación de los últimos años, que es lo de Río Sonora. Grupo México viene contaminando México y es de Germán Larrea, un mexicano. O sea, pero en Perú, apenas el 11 de agosto pasado, los campesinos que estaban en lucha contra Germán Larrea y contra Grupo México por el proyecto Tía María, terminaron ganándoles, parando a Grupo México, y Perú, el gobierno peruano se vio en la necesidad pues de cancelarles el proyecto. Es decir, también depende qué tan dejados son los pueblos, porque también en España a Grupo México le han paralizado varios proyectos, pero los canadienses que no hacen ese cochinero en su casa, vienen y lo hacen aquí con toda libertad. ¿Por qué? Pues porque tenemos este tipo de gobiernos. Claro, y también tenemos un marco regulatorio que se los permite, ¿no? La ley minera en su artículo 6 otorga el carácter de utilidad pública y por tanto de preferencia a la minería. Esto significa que la actividad minera es preponderante, va a tener mayor jerarquía que cualquier otra actividad que se realice sobre un territorio, exceptuando la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica. ¿De cuándo es esa ley, Beatriz? Es del 92. Es durante salinismo. Salinas, sí, Carlos Salinas. Sí, y posteriormente se hizo una modificación en el 2014. Estas leyes fueron pensadas, estas leyes fueron pensadas para favorecer a la industria, para otorgarle poderes, inclusive que entran en total violación con los derechos humanos, ¿no? Y la minería, en este caso, pues es una actividad que mata prácticamente cualquier otra actividad, ¿no? Y miren, por ejemplo, el caso de Wirikuta, ¿no? Sí. Este cerro sagrado ceremonial que existe en San Luis Potosí. La ley, en estricto sentido, le otorgaría el beneficio, le otorgaría la razón a las empresas mineras de efectuar allí cualquier actividad, dado que están encima de un centro ceremonial y en este caso ellos tienen carácter de preferente, ¿no? Sin embargo, por supuesto, está todo el marco regulatorio que tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que permite hacer una defensa del territorio. Pero en estricto sentido a la ley minera le otorga a esta actividad una preponderancia que, repito, es violatoria de derechos en buena medida. Qué pues barbaridad. Lo importante es que se acredita, ojalá que se pudiera transformar esta realidad atroz, este mito, gran mito, de que la minería en el país genera desarrollo. Ni empleos ni desarrollo a las comunidades donde llega la actividad minera. Beatriz Olivera. Así es, esperamos que esta información sirva para quien está tomando las decisiones ahora en el actual gobierno, y también esperamos pues que este carácter de preferencia que otorga la ley minera, particularmente en su artículo 6, pues sea derogado. Ahí está también el llamado para nuestros legisladoras en este próximo periodo de sesiones, y ahora que se está armando la agenda legislativa, pues creemos que este es un muy buen punto de discusión y ojalá nos estén escuchando y esto sirva para que se coloque en dicha agenda. Muchísimas gracias, Beatriz Olivera, una de los investigadora de Fundar y uno de los que formó parte de este trabajo tan amplio que han hecho sobre la minería. Gracias por estar en Los Periodistas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente dijo en julio pasado que Felipe Calderón Hinojosa entregó 26 millones de hectáreas a empresas mineras extranjeras, y también dijo que no se les dará más tierra porque solo la usan para especular. Sí, López Obrador dijo que el general Lázaro Cárdenas entregó 18 millones de hectáreas para 1 millón de familias campesinas, pero Calderón le dio esos 26 millones de hectáreas a las minas para la explotación. Lázaro Cárdenas repartió entre 1 millón de familias 18 millones de hectáreas. Calderón
26 millones de hectáreas para minas. Y bueno, así lo cuenta López Obrador en julio pasado. General Cárdenas, repito, entregó 18 millones de hectáreas para 1 millón de familias campesinas. Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas extranjeras. La industria minera, de la que son dueños mexicanos y extranjeros y sobre todo canadienses, es de los grandes contaminantes del agua en México. Se estima que la mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan solo 3 estados. ¿Cuáles son estos? Sonora, Zacatecas y Michoacán. Contamina con metales pesados como cadmio, cromo, plomo, arsénico, mercurio y cobre, que alcanzan acuíferos y cuerpos de agua. Estos residuos de la actividad minera son tóxicos en altas concentraciones y se caracterizan por su persistencia en el ambiente, su fácil transporte y por ser bioacumulables. Sí, pero también contamina por drenaje ácido. Como residuo del proceso de separación de la roca del metal, se forma ácido sulfúrico que acidificará el agua. Cuando el drenaje ácido termina en un cuerpo de agua, pues las posibilidades de sobrevivencia de la flora y la fauna son mínimas y los efectos en la salud humana son muy, muy importantes. 3 de los hombres más ricos de México son, también, actores importantes de la industria minera. ¿Quiénes? Carlos Slim, Alberto Balleres y, por supuesto, Germán Larrea. Generan riqueza para ellos con la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata. Administran decenas de miles de concesiones que les ha dado el Estado mexicano. Efectivamente. Y bueno, nos ponemos ahora en contacto con Fermín Ledesma Domínguez. Es un investigador que lleva tiempo en campo recorriendo pueblos del sur para documentar el abuso de la industria minera sobre las poblaciones indígenas. Muy buenas tardes, Fermín Ledesma. Bienvenido a Los Periodistas. Gracias, Alejandro y Álvaro. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, como acabamos de escuchar, la industria minera en este país está haciendo un verdadero desastre en términos ambientales, en términos de las comunidades también. Ha confrontado a algunas comunidades y en efecto uno de los mayores beneficiarios de estas concesiones mineras ha sido Carlos Slim. La zona que yo he recorrido, como bien dices, es la zona de Solsu, Chiapas, en el norte del estado de Chiapas, sí, donde desde hace más de 15 años tiene Carlos Slim una concesión minera de Minera Frisco, que está explorando 890 hectáreas. Es una minería de socavón, es subterráneo. El predio que tiene legalmente esta minera es de 140 hectáreas, pero bajo el socavón, de manera subterránea, está explorando más de 800 hectáreas. Esto diríamos que en términos ambientales es una devastación, pero también en términos legales y jurídicos, bueno, estaríamos ante una irregularidad. Porque, a ver, explícalo un poco más para la audiencia. Es decir, tiene por debajo de la tierra, se ha ido extendiendo y explotando, ¿correcto? O sea, más allá de la tierra que tiene concesionada, ¿eso es lo que quieres decir? Así es, en efecto, la superficie de la propiedad de Minera Frisco es de solo 140 hectáreas, pero la concesión minera que tiene autorizado Minera Frisco es de más de 870 hectáreas, es decir, muy probablemente por debajo, de manera subterránea, ha avanzado la excavación. Los propios pobladores, porque no se puede accesar completamente a la mina, dicen que hay algunos tienen 3 o 4 kilómetros bajo tierra, y una denuncia constante de la población afectada es el uso intensivo de explosivos. Es decir, viven encima de donde alguien abajo se apropió de su tierra y está utilizando explosivos. Así es, efectivamente. Bueno, y esto ha repercutido en muchos efectos ambientales. Y bueno, y las autoridades, los gobiernos, pues empezando con los alcaldes de estas comunidades,
siguiendo obviamente con los congresos locales y por supuesto con los gobernadores. De hecho ese estado estaba en manos del partido Disque Verde, ¿no? Sí, la minería en general en Chiapas, como en todo el país, incluso en el mundo, no se explica sin una estela de corrupción que tiene que ver primeramente con las autoridades a nivel nacional. Y un segundo nivel de complicidad tiene que ver justamente con las autoridades locales, sean del verde, sean de izquierda o de derecha. Eso no importa para los intereses de la minería. Entonces, hay una relación estrecha de complicidad entre la minería y las autoridades locales. ¿Cómo logran articular esto? Pues en algunos casos financiando campañas políticas, dando algunos despensas, algunos materiales que puedan servir incluso a las propias comunidades. Es decir, la minería también se presenta como una falsa filantropía para que las comunidades acepten estos proyectos mineros. Claro. Es inaudito lo que se ha vivido. Hay posibilidades, cambiando las autoridades de partido en el país a nivel federal, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, con Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas y como presidentes municipales de otro signo político, ahí donde en el caso, por lo menos en el caso de Chiapas, hay actividad minera. Las posibilidades de cambiar no existen por ahora. ¿Por qué? Sencillamente las reglas del juego, en este caso el marco jurídico de la ley minera, pues es la misma, no ha habido ninguna modificación, y entonces mientras estas reglas existan, las condiciones para de explotación y de extracción van a seguir siendo las mismas, ¿no? Incluso el actual gobierno ha anunciado que si bien ya no va a dar más concesiones, más autorizaciones, pero con las que tiene el país, que ahora escuchamos que son de 26 millones, pues es suficiente para devastar este país. Entonces, creo que si mientras no se cambien las reglas del juego, es decir, los marcos institucionales, los marcos... La ley minera misma, ¿no? La ley minera, la tenemos que echar abajo o cambiar las reglas, y creo que en la medida que eso se modifique, podría haber cambios a nivel local. Hijo, pues qué barbaridad, es desolador. Y localmente son poblaciones en Chiapas, por lo menos muchas de ellas con un atraso educativo importante, ya no se diga la pobreza, la marginación, todo esto que sabemos que donde Chiapas es campeoncísimo, sino también hasta la posibilidad de comunicarse, de exigir en una lengua que no es la tuya, que es el español. O sea, estamos hablando de indígenas que muchas veces no tienen ni siquiera el uso de la lengua para ir y plantarse frente a una autoridad. Sí, claro, esto es muy bien aprovechada por las empresas mineras. Yo lo que sostengo a partir del recorrido que hago en trabajo de campo es que la minería en México, particularmente en esta porción de Chiapas, lo que está creando son verdaderas zonas de sacrificio, en tanto que deja agua contaminada, en tanto que el alto manejo de explosivos y las cuestiones sociales y económicas. Es decir, la minería es una falsa ilusión del desarrollo, porque en realidad quienes los más afectados son las propias comunidades, que se empobrecen más, presentan problemas de salud y desarticulaciones en su vida comunitaria. La economía cambia abismalmente a partir de que se instala una minera. Entonces, los grandes ganadores de las concesiones mineras son las empresas, mientras que las comunidades se vuelven más pobres. Sí, un cuadro terrible, Fermín Ledesma. Muchísimas gracias por compartirnos esta información que tú has documentado a nivel de tierra. Claro, muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Fermín. Buenas tardes. Hasta luego. Es un tema del que poco se habla, lamentablemente, en México, y que tiene devastadas grandes extensiones de territorio en México. Mira, yo las cifras que tengo es que, a diferencia de lo que dice López Obrador, que seguramente él tiene cifras actualizadas, pero yo tengo que Felipe Calderón concesionó 24 millones de hectáreas
y Vicente Fox concesionó 8 millones de hectáreas. O sea, entre los dos, 32 millones de hectáreas. 32.172.679 hectáreas. Y el número de concesiones entregadas. Felipe Calderón entregó 11.817 concesiones y Vicente Fox casi lo mismo, 11.721 concesiones. ¿A quién? No solamente a empresas extranjeras. ¿Quién de México? Ya se mencionó aquí. Grupo México de Jorge Larrea tiene... De Germán Larrea, perdón. Grupo México, Frisco de Carlos Slim, claro, y Peñoles de Alberto Balleres, que es al mismo tiempo el dueño del ITAM, es el dueño del Palacio de Hierro y muchísimos negocios en el sector energético de este personaje, a quien el Senado, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, le dieron la medalla Belisario Domínguez. Así es. El primer, creo, empresario en la historia que recibe. El padre, uno de los padres del neoliberalismo en México. Y bueno, pues hicimos una pregunta picosa. ¿Está usted a favor o en contra de pactar con grupos del crimen organizado para pacificar a México? Es una pregunta provocativa con toda la intención. José Luis García Herrera, de la colonia Cacahuisco, en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Sí se debe pactar con el crimen organizado, pero con la formalidad de lograr que todos se vuelvan a la normalidad legal. Francisco Cisneros, de Chihuahua, nos pide hablar sobre la mina Hércules de Coahuila. Homero Vázquez nos habla de Tamaulipas. Dice: señores periodistas, sería inadmisible tener un pacto con el crimen organizado. María Teresa Sánchez de Iztapalapa: señores periodistas, ¿qué hizo Calderón con el dinero al vender las minas? Valdría la pena investigar los túneles que hicieron. El señor Víctor, nada más se identifica así, de Tlalnepantla, en el Estado de México. No se puede negociar, al contrario, con esto les daríamos alas a los ladrones. Es como negociar con el diablo. David Sánchez, de la Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México: señores periodistas, estoy de acuerdo en pactar con el crimen organizado, pero esto sería para pacificar el país. Jaime Sáenz dice: ¿por qué le dedican espacio a Gabriel Cuadri? ¿Ya quiere formar otro partido? Pues claro, ya se dio cuenta que es negocio. Creo que debemos ser cuidadosos a quien le dan espacio. Es un personaje retrógrada. Me indigna la mención de ese personaje. Hice la aclaración al mencionar precisamente este personaje, que no es nada grato a mucha gente, incluyéndome a mí, para referirme a Felipe Calderón y sus intentos de pactar con el crimen organizado. Manuel Quesada, de Jalisco: señores periodistas, es preferible pactar con el crimen organizado que con priistas y panistas, puesto que son unos rateros estos políticos. El señor Arturo del Escandón nos dice: señores periodistas, ¿tendrán alguna información del líder de la luz del mundo, puesto que no han mencionado nada al respecto? Bueno, sigue el curso, el proceso contra el líder de la luz del mundo. Acaban de descubrirle un ranchito de varios millones de dólares en Texas. Y bueno, regresamos después de un corte y regresaremos para seguir comentando, porque hay muchísimos. A ver, una última antes de irnos. La señora Chávez, de la colonia San Rafael en Cuauhtémoc, dice: señores periodistas, ¿ya para qué se preocupan el vejete que tenemos como presidente? ¿Para qué se preocupa el vejete que tenemos como presidente? Si ya tienen a sus paleros del micrófono que lo defienden, como son ustedes. Ay. Eres un palero del vejete. Me supongo que se refiere al ciudadano puras presidente. Ofensas, oye. Vamos a un corte y regresamos. Escríbales al...
en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro presenta En un Minuto con Álvaro Delgado. Morena se está despedazando. La pugna entre Martí Batres, presidente del Senado, con Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario, es solo el más reciente capítulo de una confrontación más amplia y más honda en la lucha por el poder interno y constitucional. En el fondo está el control de Morena para la definición de candidaturas a 500 diputados federales y 13 gubernaturas, así como presidencias municipales y diputados locales en 2021. Pero el principal objetivo es la candidatura presidencial en 2024, que desde ahora se disputa en Morena por las altas posibilidades de volver a triunfar ese año. Esa posición es ambicionada por varios: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, el truculento senador que quiere controlarlo todo. El problema es que si Morena arrasó el año pasado, eso no está escriturado para 2021 y menos para 2024. Si sus principales liderazgos se siguen despedazando, Morena puede irse despidiendo de la oportunidad que la sociedad le ha dado. Radio Centro presentó En un Minuto con Álvaro Delgado. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas. Los periodistas. Con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Pretexto número 2000. No cambio mi colchón porque cuesta una feria cambiarlo. Últimos días de la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Colchón Dynamo Back Supporter de la marca Spring Air desde 3,999 pesos. Hasta 18 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 26 de... Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos en una transmisión totalmente en vivo. Y vamos así, totalmente en vivo, con nuestro reportero urbano Gaspar Betancourt, quien está en las calles de esta capital. Adelante, Gaspar. Álvaro, Alejandro, muy buenas tardes, auditorio, en la zona centro y con información en primera instancia del eje central Lázaro Cárdenas. Ya encontramos un avance muy complicado, por lo menos desde Lorenzo Buturini, ya hasta el cruce con la avenida Hidalgo. Hay que superar las inmediaciones a la Alameda Central para encontrar mejor velocidad hacia Ricardo Flores Magón.
En el caso del circuito interior, el desplazamiento también es complicado ya de la Glorieta de la Raza ya hasta el cruce con eje 1 Oriente Ferrocarril Hidalgo. Aquí el eje 3 Norte es la alternativa. En el caso de la calzada San Antonio Abad también encontramos ya un avance muy lento de Fray Servando Teresa de Mier ya hacia el viaducto Miguel Alemán, únicamente por carga vehicular abundante y las maniobras del transporte público. Se puede utilizar como una alternativa la calle 5 de Febrero. El reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Gaspar Betancourt. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Álvaro, llegó la hora de hacer un balance rápido de los temas para la portada ideal de mañana. Bueno, hay mucha gente que nos está empezando a conocer, pese a que ya llevamos ya un par de meses aquí en el programa Los Periodistas, y como le explicamos en el origen, en el arranque de este espacio informativo, como periodistas solemos hacer una primera plana ideal que se publique al día siguiente, de la misma manera que lo hacen los periódicos en todo el mundo, incluyendo naturalmente México. Seleccionamos la información más relevante y vamos definiendo cuál va a ser nuestra nota principal, cuáles notas secundarias, y esto lo hacemos todos los días como periodistas que somos, y que por eso este espacio se llama Los Periodistas. Hoy, ¿cuál tema crees que es el más relevante, Alejandro? A ver, 4 temas, tú me dices cómo los ves. El primero es toda esta parte del informe sobre minería perniciosa, que ni empleo, ni desarrollo, ni nada le deja al país. Ese vería como primer tema. Sí. Un segundo tema, yo me preguntaría, pues, ¿y entonces cuántos domicilios tiene Rosario Robles? Sí, porque hoy, usted lo escuchó aquí en Los Periodistas, hablamos con Arturo Rodríguez, quien es reportero de la revista Proceso, y esta semana en el semanario, como portada, trae una revelación de que Rosario Robles no solamente es propietaria o no solamente ha vivido, donde hasta dijo que solamente, digamos, no solamente tiene como domicilio el de Coyoacán, este pueblito, sino que tiene uno en Polanco, otro en Paseo de la Reforma, que es... Y luego el de Reforma 222, para poderlo adquirir, resulta que pone resulta que pone como aval una dirección en Torreón, Coahuila. Y de esa dirección resulta que está vinculada con la estafa maestra, es decir, con este mecanismo de saqueo de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU. Ese es un tema muy importante, es el segundo tema. El tercer tema, ¿cuál es, Alejandro? Yo veo lo del estate quieto. Yo creo que es una nota política importante para el partido mayoritario. AMLO le pone un estate quieto a su partido, a Batres, a Monreal. Lo vería como él dice, la gente tiene olfato, la gente sabe, la gente es inteligente e identifica quiénes son oportunistas, trepadores. Es duro. No dice a quién se refiere, pero... Híjole, a quien le caiga el saco es durísimo lo que dice el presidente. Y un cuarto tema, pues hay pláticas de paz con grupos armados. Ojo, eso no con grupos criminales. Sí, esto es muy importante. Y por cierto, digo, es un tema que ya usted lo escuchó aquí, toda la información que le proporcionamos. Un equívoco que tiene que ver también con lo que en su momento, en 2017, se generó a partir de una declaración de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy precisamente, hace rato hablábamos de cómo Felipe Calderón, muy a su estilo, no asumió una posición, sino que retuiteó una posición del tal Cuadri, pero también con el estilo mañoso, ladino de Felipe Calderón, Margarita Zavala, su esposa, la frustrada aspirante presidencial, el año pasado, emitió un tuit que dice así: sería bueno que la Secretaría de Gobernación dijera con qué criminales está dialogando. Y adjunta un video en el que de la Secretaría de Gobernación, que nunca dice criminales, pero un tuit
de una tal Verónica Calderón, en la que ella sí dice que el gobierno de México mantiene diálogo con grupos del crimen organizado en México. Lo cual no se sostiene ni en es una manipulación. Ni en los textuales, ni después de la corrección. Lo grave de esta manipulación es que Margarita Zavala compra que se está dialogando con grupos criminales. Claro. Cuidado, por eso es tan relevante tener cuidado en las expresiones. Primero, por supuesto, las expresiones de los servidores públicos, en este caso, la secretaria de Gobernación, que ha precisado que hay diálogo con grupos armados, aunque específicamente se refiere a los de autodefensa. Hay un montón de comentarios, Álvaro. ¿Usted está a favor o en contra de pactar con grupos del crimen organizado para pacificar a México? Y es una literal lluvia de mensajes aquí a la redacción de Los Periodistas. Nos dice Perla Hernández de San Francisco en Coyoacán: no es bueno pactar con el crimen organizado, deben pegarle donde más les duela, que son sus finanzas. Dice la señora Rodríguez, de aquí de la Gustavo Madero: el país necesita ser pacificado a la voz de ya. Guadalupe Sánchez de la colonia Álamos en Benito Juárez: sí deben pactar con el crimen organizado. Carlos Hernández de Iztapalapa: la persona que le dijo vejete a nuestro presidente demostró lo bajo que es su cultura. Seguramente esa persona nunca va a envejecer. Va bien. Juan de Dios Acosta de Santa María Aztahuacán en Iztapalapa: según escuché, la 4T, la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador va a entrar en negociaciones con delincuentes para pactar. Esto me molesta muchísimo. ¿Acaso no tiene capacidad de gobernar el país? ¿No tiene el suficiente valor para meter a la cárcel a los maleantes en lugar de pactar con ellos? Pasamos al aire esta llamada de Juan de Dios Acosta con las precisiones que ya hicimos antes. David Sánchez de Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México: estoy a favor de pactar con los grupos armados. Gabriela Moctezuma nos habla de Texcoco en el Estado de México: me gusta mucho su programa, son muy profesionales. Los obradoristas no somos los violentos. La violencia surge de otros lados. Luis Martín Guevara de Ecatepec en el Estado de México: estoy a favor de que se pacte con crimen organizado. María de los Ángeles Maldonado de Benito Juárez: los felicito por la entrevista con Diego Fernández de Ceballos. Tanto Álvaro como Alejandro hicieron un excelente trabajo con ese viejo colmilludo. Juan Manuel López, de aquí de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México: periodistas especulan demasiado sobre la señora Rosario Robles. Parece que tienen algo personal en contra de ella y es más seguro que quede libre en menos de un mes. No estamos especulando, estamos proveyendo de información, precisamente como estos domicilios que dijo no tener y los acredita Arturo Rodríguez, compañero periodista de Proceso, y aquí los compartimos también. Domicilios, por cierto, que el abogado dice que son ciertos. Hoy los confirmó. Emilio Arellano de la Gustavo Amadero dice: a Rosario Robles hasta ahorita se le conoce 4 domicilios. Quién sabe cuántos más tenga en el extranjero. Es tiempo de que José Antonio Meade ponga sus barbas a remojar. Y aquí tenemos un mensaje de alguien que nos pide omitir su nombre, de El Pedregal en Coyoacán, y dice: sobre la señora Rosario Robles quiero comentar que justo cuando sucedió lo de los videoescándalos, Rosario estaba comprando una casa a doña Virginia Armella de Aspe. Le entregó un cheque de $1 millón como garantía. Además tenía una cuenta en el extranjero. Cabe mencionar que el valor de la casa era de $2.5 millones en ese entonces. Esta mujer ha sido una ladrona siempre, porque justo acababa de dejar la gubernatura de la Ciudad de México y hacían las reuniones del Grupo San Ángel. Bueno, las reuniones del Grupo San Ángel se daban son en realidad de 1994, hace 25 años. Enriqueta Pérez de Nesa, aquí en el Estado de México: he visto cómo se conduce el gobierno y puedo asegurar que en el caso de Rosario Robles y los demás moderistas solo son distractores para que no digan lo que realmente está pasando en nuestro país. David Moreno de Tlalpan nos dice: señores periodistas, ¿me pueden informar respecto del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, a quien la diputada de Morena Soledad lo acusó de robarse 1,300 millones de pesos?
Buena pregunta. No conozco a la diputada Soledad. Pero ese señalamiento lo arrastra, es uno de los exgobernadores de los nuevos jóvenes de los nuevos valores de los que presumía Peña Nieto y que resultaron todos una bola de ladrones. Omar Torres, de la Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México: estoy a favor de hacer un pacto con el crimen organizado siempre y cuando pague una especie de multa equivalente al 65% de sus ganancias para resarcir el mal que han hecho y que realmente lo inviertan en empresas lícitas, por ejemplo la marihuana, si se legaliza, o en otros ámbitos. Es lo que dice Omar Torres. Y dice Graciela de la Gustavo Amadero, Álvaro. La señora Graciela de Gustavo Amadero dice: señores periodistas, ya se van a despedazar al par de Pillos, Batres y Monreal. ¿Eso es el Partido de la Esperanza? Aún no llevan un año y ya están peleando. Pues son las 7:44 y fíjese usted lo que sucedió aquí en la zona metropolitana. 2 conductores que eran víctimas de asalto, uno en Sinacantepec, allá en el Estado de México, y otro acá en la Ciudad de México, sorprendieron a sus asaltantes. Cuando ya los estaban a punto de asaltar, Álvaro, sacan su propia pistola y les disparan. 2 eventos en 2 lugares distintos. Los 2 criminales quedaron tendidos en las calles. De los 2, por cierto, hay videos por ahí en internet. El primer automovilista fue detenido y el segundo logró darse a la fuga. Sí, en el primer caso, fue en el Estado de México. El asaltante cayó con un tiro en la cabeza cuando intentó despojar de su camioneta a un hombre en calles de la comunidad de San Cristóbal, Tecolit, en Sinacantepec. Allá en colindante con Toluca, la capital del Estado de México. Fue sobre la calzada La Huerta, a un costado de una gasolinería. En el segundo caso, el otro presunto ladrón fue abatido con al menos 2 tiros cuando intentó despojar a un individuo de una camioneta en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Sí, cerca del aeropuerto. De acuerdo con el periódico El Gráfico, que es el primero que difunde el video, el delincuente contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud, pero el hombre que le dispara se dio a la fuga. Y vamos a ir al Estado de México justamente, porque hay un operativo en la presidencia municipal de Los Reyes La Paz, y allá está oportunamente nuestro compañero Félix Hernández, nuestro corresponsal allá en el Estado de México. ¿Qué está pasando, Félix Hernández, por allá? Muy buenas tardes, Félix Hernández. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Álvaro? Alejandro, buenas tardes. Efectivamente hay un operativo que se desarrolla justamente en las inmediaciones del Palacio Municipal de Los Reyes La Paz. Prácticamente son cerca de 300 elementos de diferentes corporaciones, incluida la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Este operativo, de acuerdo a lo que nos han informado por parte de algunos elementos de la Policía Municipal, es de que se está justamente haciendo una revisión de todo el armamento de la policía, de la comandancia, de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Los Reyes La Paz. ¿Por qué razón? Bueno, porque el día de ayer se dio un enfrentamiento en la parte alta, en la zona que se le conoce como El Pino, un enfrentamiento entre una organización denominada Antorcha Campesina, la organización priista Antorcha Campesina, y elementos de la Policía Municipal con otra organización dedicada a recabar basura, o recolectores de basura. En este enfrentamiento muere una mujer de aproximadamente 30 años de edad, y bueno, pues lo que se está investigando es de que una de las balas que mató a esta mujer salió de una arma de fuego de un elemento de la Policía Municipal. Se está haciendo esta revisión por parte de los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la albería de la comandancia que se encuentra ubicada en el Palacio Municipal de Los Reyes La Paz, pero prácticamente se encuentra sitiado el Palacio Municipal. La presidenta municipal no ha dado la cara. El área de comunicación social ha informado que cerca de las 8:30 de la noche, por su página oficial
de Facebook dará un informe de lo que está pasando respecto a este operativo, y también pues nos han informado que van directamente en contra del director de Seguridad Pública y del subdirector, ya que ellos fueron los que ordenaron este operativo, esta situación que se dio el día de ayer en la parte alta de Los Reyes La Paz, y bueno, pues lamentablemente una persona pierde la vida, una mujer de 25 años de edad, y hay también varias personas lesionados que pertenecen a esta agrupación política, Antorcha Campesina. Y bueno, finalmente comentarles que el día de hoy hubo una conferencia de prensa donde, bueno, pues los dirigentes de esta agrupación denuncian este enfrentamiento. Por lo pronto, pues está sitiado el Palacio Municipal de Los Reyes La Paz con la Guardia Nacional, la Fiscalía, la Policía de Seguridad del Estado de México, y también pues han llegado algunos elementos del Ejército Mexicano que se encuentran destacamentados en la zona de Los Reyes La Paz, en la colonia Valle de los Reyes. Se han desplazado hasta el Palacio Municipal de Los Reyes La Paz. Gracias, Álvaro, Alejandro. Gracias, Félix Hernández, corresponsal de Grupo Radio Centro en el Estado de México. Buenas tardes, Félix Hernández. Y bueno, si se va a dar información a las 8:30, Álvaro, significa que usted lo va a poder escuchar aquí en Grupo Radio Centro. Atentos, porque esa información que está en este momento en desarrollo allá en Los Reyes La Paz. Hay una movilización extraordinaria, justamente 300 elementos. Hay Guardia Nacional, de la Guardia Nacional y hay Ejército, Álvaro. Sí, lo que tiene que ver con armas, que es finalmente el Ejército es quien tiene el control de las armas. Y bueno, hoy una mujer de nacionalidad colombiana identificada como Laura Cristina, quien supuestamente se desempeñaba como escort. ¿Qué quiere decir escort? Pues es una acompañante. Es un acompañante. Bueno, fue encontrada muerta al interior de su domicilio en la colonia Ampliación Granada, en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Pobre chica, 31 años tenía, y fue hallada pues la mañana de este martes por una empleada doméstica. Le recordamos que hay como en los últimos tiempos, en los últimos meses, un montón de casos de chicas que vienen, algunas venezolanas, otras colombianas que han sido asesinadas en distintas partes de la Ciudad de México. Recuerdo una última que es terrible, de un video donde sale ya muy golpeada en Querétaro, por ejemplo, o sea, donde quiera, y se sospecha que es tráfico de gente, tráfico de personas. Es una vez más sexual. violencia contra mujeres, más allá de la actividad que tengan, a lo que se dediquen, es violencia contra las mujeres. Ayer hablamos y hemos estado abordando este tema. Sí, y bueno, pues hoy un juez otorgó amparos a 2 integrantes de México Unido contra la Delincuencia, por los cuales están autorizados para la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, incluyendo cualquier tipo de comercio. A ver, esto es un asunto muy relevante. Sí. Así comenzó, digamos, este debate de legalizar la marihuana. Ya hubo jueces que otorgaron amparos, pero en este caso es la primera que tiene que ver con la cocaína. Sí. México Unido contra la Delincuencia señaló que estas órdenes otorgadas en mayo tendrán que ser cumplidas por la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Sí, pues bueno, México Unido contra la Delincuencia dijo que las decisiones son relevantes por ser la primera de ese tipo, lo que decías hace un minutito, Álvaro, y vamos volando a un corte comercial y regresamos aquí en Los Periodistas.
¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué esperan que no le ponen ya a Radio Centro 97.7? Sí, 97.7 de su FM. Ahí estoy con radioescuchas anónimos, que son ustedes y nosotros, para todo lo que gusten y manden, una denuncia, una canalizadita, una ayudadita, lo que quieran. Este programa es por y para ustedes. Es un foro público. Los espero. Escuchamos en radio, pero ahora también podemos hacerlo justamente en el canal de YouTube, en Radio Centro, de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Julio Astillero en Radio Centro. Gracias por todo. Hola, ¿cómo estás? No te pierdas el programa de Radio Centro Deportes todos los días, de lunes a viernes, con Miguel Gurbitz, Enrique Beas, Luis Castillo, el Fantasma Suárez, Carlos Albert, Jime, Omar Cerón, Carlos Ponce de León y tu servidor Raúl El Pollo Ortiz, aquí en Radio Centro Deportes. Hola, ¿cómo estás? Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y vamos volando a ver la portada de mañana, Álvaro. Sí, tenemos información muy relevante. La primera tiene que ver con que Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol y de Sedatu, presa en el penal de Santa Marta, Acatitla, se descubrió por proceso 3 domicilios, además del que dijo tener. Uno, una casita en Polanco, otra en el Paseo de la Reforma 222, y el tercero en Coahuila. Y la minería perniciosa, dice un informe de Fundar, ni da empleo ni deja desarrollo. Sí, la Secretaría de Gobernación, en otro tema, aclara que está dialogando con grupos armados que quieren pacificarse, pero se refiere a los grupos armados de autodefensa. Y AMLO le pone un estate quieto que no duró demasiado a Batres y a Monreal, y esa es nuestra propuesta de una portada ideal para el día de mañana. Sí, ha estado hoy ha sido un día muy movidito, con información relevante, con información que pues usted ha tenido aquí en el espacio de Los Periodistas. Y bueno, pues así llegamos al final de Los Periodistas aquí en Grupo Radio Centro. Llevamos 2 días de esta semana, échele muchas ganas, sea muy feliz. Edward Punset, un escritor, un economista, un político, divulgador científico español, fíjese bien, decía que conforme envejecemos nos volvemos más felices. ¿En serio? Disfrutad las estrellas, decía. Disfrutad las estrellas porque somos los últimos testigos de este cielo estrellado. Ponset Casals murió hace poco tiempo, apenas en mayo, y desde joven, especie de genio multidisciplinario trajo el cabello largo y alborotado, y así murió, con los pelos de punta, pero muchísimos menos pelos. Resulta que muchos perdemos el cabello con la edad. Alguna vez un periodista del País le preguntó a Edward Punset Casals, ¿qué le pone así los pelos de tanto pensar? Y con la respuesta de este hombre de humor de cielo estrellado, nos despedimos por hoy. ¿Sí? ¿Se le ponen así los pelos de tanto pensar? Y respondió: la relación entre los pelos y el pensamiento está escrita en la historia de la evolución. Tengo algunos amigos calvos y les digo que a lo largo de la evolución, la calvicie cumplió una finalidad: evitar las infecciones de piojos, pulgas e insectos. Muy buenas noches.